Bien, queridos estudiantes, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saluda vuestro profesor Dani Daniel. Les doy la bienvenida a esta semana número 16 de la plataforma Aprendo en Casa. Bien, queridos estudiantes, damos inicio, les doy la bienvenida a esta sesión número 16, queridos estudiantes. En esta semana tenemos la sesión que tiene como título Elaboramos y editamos nuestro ensayo relacionado con nuestro patrimonio natural y cultural, ¿no? Y asimismo, el propósito de esta sesión es la de terminar, elaborar un ensayo de forma coherente y cohesionada, teniendo en cuenta el destinatario, el tema, el tipo de texto y los recursos textuales, asimismo, las fuentes de consulta que se utilizará en el ensayo. Bien, querido estudiante, en esta sesión vamos a terminar, porque la clase anterior habíamos hecho nuestro borrador y en esta semana vamos a terminar este ensayo con el tema de el patrimonio natural y cultural. Bien, querido estudiante, así dicho esto, en esta en esta sesión, vamos a tener dos actividades. Primero, una pequeña que vamos a recordar nuestros saberes, nuestros conocimientos con respecto al ensayo. Y segundo, vamos a ver cómo escribir y qué escribir en cada una de las partes del ensayo. Así que, querido estudiante, va a estar interesante de esta manera, va a ser mucho más fácil para que tú puedas redactar, para que tú puedas escribir tu ensayo. Bien, así que manos a la obra y te pido que tengas a la mano tu ficha para que puedas seguir paso a paso todo lo que vamos a hacer y hablar en este momento. Bien, hablemos sobre qué es un ensayo. Habíamos mencionado en la clase anterior que un ensayo es un escrito. ¿Ya? ¿Quién lo realiza este ensayo? Una persona, ¿no es cierto? Puede ser tú, puede ser yo. Generalmente breve, en el cual se expone con hondura, madurez y sensibilidad. En otras palabras, vamos a opinar acerca de algún tema, de alguna situación. Vamos a hacer una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario. Profesor, en palabras simples, ¿qué cosa es un ensayo? Bien, querido estudiante, un ensayo es un escrito que una persona realiza sobre un tema, sobre cualquier tema en general, ¿ya? En el cual va a dar su postura y va a opinar sobre el tema. Eso es todo, querido estudiante. El único requisito que tenemos que tener, es que tú tienes que averiguar, tienes que leer, indagar sobre nuestro patrimonio cultural. Pero no te preocupes, que a través del WhatsApp te voy a enviarte una fichita, aparte de esta, para que tú puedas leer y puedas informarte en qué situación está nuestro patrimonio cultural y natural. Bien, querido estudiante, pasamos ahora a la siguiente, que nos habla acerca del esquema de un ensayo. El esquema de un ensayo, en todo ensayo, siempre va a tener su título, ¿no? Este título tiene que invitar a la lectura. Luego viene la introducción. Aquí está la introducción. En la introducción es el primer párrafo en el cual se presenta la idea principal. Aquí se habla sobre el tema sobre el cual vamos a tratar en esta. Algo muy importante, debe atraer la atención del lector. Asimismo, dentro de la introducción se encuentra nuestra tesis. Esta tesis es muy importante. ¿Por qué se preguntarán? La tesis es importante porque esta tesis es la que yo voy a convencer a las personas. Esta tesis es una idea, es una postura frente a algo. Por ejemplo, el tema por ejemplo, la pelea de gallos. Ese es el tema. Mi tesis, mi postura es que yo estoy en contra de la pelea de gallos. Para ello voy a tener que dar una serie de argumentos por los cuales está mal que estos pobres animales peleen hasta morir. Entonces, esa sería una tesis. Entonces, la tesis se encuentra
dentro de la introducción. No te olvides. La siguiente parte viene a ser el desarrollo. El desarrollo es la parte más importante y más amplia de un ensayo. ¿Por qué? Ahí van a estar los párrafos que van a apoyar esta tesis, esta postura. Pero ¿de qué manera van a apoyar? A través de argumentos y razones. A través de argumentos y razones, la persona va a argumentar. Por ejemplo, yo puedo decir con la tesis, por ejemplo, de la pelea de gallos. En contra, puedo decir que nosotros no somos dueños de la vida de los animales. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué vamos, si no somos dueños de la vida de otros animales, por qué llevamos a la muerte a estos pobres animales? Y eso que ni siquiera porque ellos mismos quieren pelear, sino porque nosotros les inducimos a pelear hasta morir, ¿no? Entonces, así de esta manera yo puedo dar un sinfín de argumentos. Recuerden que cada argumento se trabaja o se trata en un párrafo distinto. Si nos damos cuenta que dice argumento 1 está en un párrafo, argumento 2 en otro párrafo, argumento 3 en otro párrafo. Una vez que he acabado con todos los argumentos que son suficientes para convencer a las personas, entonces viene la parte final que se llama cierre o conclusión. En esta parte se hace un resumen del tema, donde voy a resaltar los puntos más importantes. ¿Qué puntos más importantes? Los que he hablado o los que he mencionado en el desarrollo. O sea, en otras palabras, todos los argumentos resumiditos los voy a volver a repetir y voy a volver a afirmar mi tesis. Bien, querido estudiante, esto es lo más importante que tú tienes que saber con respecto a tu ensayo. Pero no te preocupes, acá no queda todo. Vamos a ir a hablar uno por uno de cómo tú lo puedes hacer tu ensayo sobre el patrimonio cultural, natural y cultural. Vamos a ver. La pregunta nos dice, ¿cómo redactar la introducción? Formula una pregunta y genera varias ideas a partir de esta. Dice, primero, se presenta de forma general el tema. Ejemplo, si tu ensayo trata sobre el tema de los desórdenes mentales, es importante que definas el concepto y ofrezcas ejemplos generales sobre qué, sobre los desórdenes mentales. Luego de presentar la información general, se presenta la posición que tienes sobre este tema, o sea, tu postura vas a presentar. Profesor, no te estoy entendiendo bien, me dirás. Estarás un poco preocupado. Pero no te preocupes, aquí vamos a despejar todas las dudas. Recuerda, nuestro tema es el patrimonio, nuestro patrimonio, sea cultural. Por ejemplo, la danza es un patrimonio cultural. El tejido, el de hilar es un patrimonio cultural. Y nuestro patrimonio natural vendría a ser nuestros centros arqueológicos. Esos son nuestros patrimonio natural. Entonces dice, si el tema es el patrimonio cultural y natural. Entonces, la introducción, ¿no es cierto?, que tú vas a escribir, dice, debo de responder a qué preguntas. Primeramente, ¿qué cosa es patrimonio cultural? ¿Qué es patrimonio? Puedo hablar sobre qué es patrimonio cultural y qué es patrimonio natural. Asimismo, también puedo responder cómo se manifiesta este patrimonio cultural. Eso es lo que voy a decir en la parte de introducción. También puedo mencionar qué es patrimonio cultural y qué es patrimonio natural. Y cómo influye el patrimonio cultural en la vida de las personas. De esta manera, ya estoy introduciéndome al tema, estoy hablándole al público sobre lo que es el patrimonio. Porque si yo no hablo, no les explico sobre qué voy a hablar en este ensayo, pues la persona que va a leer no va a tener idea. Y después de esto, querido estudiante, algo muy importante que viene, que es la tesis. Luego de esto vas a mencionar tu tesis. ¿Qué cosa es la tesis? La tesis es la postura que tú tienes frente a un tema en particular. ¿Cuál es tu postura frente al patrimonio cultural del Perú? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Está bien? ¿Está mal?
ya no se practica, no se valora, no se respeta. ¿Cuál es tu postura? Y esa postura es la que vas a defender en el desarrollo. Vamos a ver, te voy a mostrarte un ejemplo de cómo tú puedes hacer tu párrafo de introducción. Ya me preguntarás, profesor, ¿y voy a poner las preguntas? No, solamente las respuestas. Mira, vamos a ver. De esta manera podemos hablar acerca, este es un ejemplo, podemos hablar acerca del patrimonio. Por ejemplo, decimos, cuando hablamos de patrimonio, nos referimos a la herencia de bienes materiales e inmateriales de nuestros padres, antepasados, que nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas dentro de la sociedad. En este párrafo, por ejemplo, ¿sobre qué me está hablando? ¿Sobre qué está hablando? Muy bien, nos está hablando solamente acerca de lo que es el patrimonio, nada más. Solamente está hablando acerca de lo que es el patrimonio. ¿Y qué nos dice que es el patrimonio? Es una herencia de bienes naturales, o sea, los restos arqueológicos que tenemos, y también inmateriales, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestros conocimientos, por ejemplo, el saber a tejer una manta, el saber hacer del tejer una frazada, cómo construir nuestra casa, cómo trabajar la chacra. Eso es un patrimonio que nos han dejado, ¿no es cierto? Nuestros antepasados. Y así, querido estudiante, acá en el resto habla acerca ya también de más cosas, de lo que es el patrimonio cultural, de lo que es el patrimonio natural. Por ejemplo, vamos a irnos a al párrafo finalcito que dice, vivimos en un territorio que se distingue por la gran diversidad, que caracteriza todos los ámbitos de nuestra existencia y donde coexisten los más variados. Para describir el Perú, por ejemplo, podríamos mencionar Machu Picchu, Chan Chan, la marinera, el huayno, el ceviche, la papa a la huancaína, la Reserva Natural de Paracas, el lago Titicaca y el Huascarán, los incas, el señor de Zipán, manifestaciones que pertenecen al patrimonio cultural y natural de la nación peruana. ¿Ah? Nos está dando ejemplos, por ejemplo, acá, cuáles son esos patrimonios naturales y culturales que el Perú tiene. De esta manera estoy hablando, introduciendo al tema del patrimonio. Luego viene la tesis. Aquí está lo importante, querido estudiante. Una vez que ya he mencionado, he hablado acerca de lo que es el patrimonio, tipos de patrimonio que tenemos, voy a lanzar mi postura, mi idea, mi posición frente al tema. ¿Cuál es? Lo puedo decir de esta manera. Nos damos cuenta que el patrimonio cultural es sumamente frágil y está expuesto a una serie de peligros. Por ello, todos nosotros debemos de valorar y preservar nuestro patrimonio cultural material. Entonces, ¿cuál es tu postura? Mi postura es que este patrimonio cultural es frágil y está expuesto a una serie de peligros y que todos nosotros estamos en la obligación de valorar y preservar este patrimonio. Esa es mi tesis. De esto tengo que convencer a las personas. ¿Y en dónde voy a convencer? En el desarrollo, que a continuación vamos a pasar. En el desarrollo nos dice que es el cuerpo del ensayo, es la parte más amplia del ensayo. Abarca la mayor parte del texto y se exponen los argumentos que van a aclarar y van a sustentar nuestra hipótesis. Así es que recuerda que acá estos argumentos tienen que apoyar mi idea, mi hipótesis que yo quiero convencer. En el desarrollo se hacen uso de los párrafos. Cada argumento se habla en un párrafo. Para ello voy a explicar, voy a ejemplificar, para que al fin la persona se quede convencido. ¿Ya? Dice, ¿cómo se desarrolla el cuerpo o desarrollo? ¿Cómo se desarrolla? Se desarrollan los aspectos que se presentaron en la introducción. O sea, lo que he dicho en la introducción, que es frágil, que hay que preservar, porque hay que cuidar, eso voy a
voy a hablar en el desarrollo. Asimismo, se debe presentar las evidencias que apoyan tu tesis. ¿Por qué razón dices tú que hay que cuidar? ¿Por qué es frágil? Ahí tienes que decir, ¿no? ¿Por qué es frágil? Las evidencias las presentas al incluir información sacada de los artículos localizados. Esta información que tú vas a mencionar tienes que sacar de algo, no te vas a inventar, ¿no es cierto? Pueden ser noticias, revistas sobre el cual pueden hablar, decir de cómo está ahorita actualmente nuestro patrimonio. ¿Se está preservando o no se está preservando? ¿Está desapareciendo o no se está desapareciendo? ¿Se sigue practicando o no se sigue practicando? Entonces, al momento de escribir el desarrollo, yo me tengo que preguntar una pregunta importantísima. ¿Por qué o para qué? Dice, todos nosotros debemos de valorar y preservar nuestro patrimonio cultural. ¿Por qué? ¿Para qué? Todas esas ideas van a ir a nuestro desarrollo, querido estudiante. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Para qué debemos de cuidar nuestro patrimonio cultural y natural? ¿Por qué? Porque tiene valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico. Gracias a estos restos arqueológicos, a estos naturales, por ejemplo, podemos saber cómo se vestían, qué instrumentos usaban para trabajar la tierra, de qué productos se alimentaban, tantos datos que los arqueólogos encuentran en estos restos, en estos patrimonios que nos han dejado nuestros antepasados. Ese es, por ejemplo, un argumento. Segundo argumento. ¿Por qué debemos cuidar y preservar? ¿Por qué? Conservar nuestro patrimonio cultural es muy importante porque tenemos la obligación de transmitir a las generaciones futuras. O sea, de nosotros, por ejemplo, ¿por qué debemos de cuidar, preservar? Porque tenemos que transmitir a nuestras futuras generaciones que nosotros pertenecemos, por ejemplo, a los incas. Nosotros somos hijos de los incas. Si destruiremos Machu Picchu, papá, ¿cómo sabes que tú eres descendiente inca? ¿Porque solamente vives en el Cusco? No, vas a tener que dar muchas razones. Entonces, ahí está, pues, hijos. ¿Verdad? Y el niño te puede decir, papá, ¿de verdad han existido los incas? ¿Cómo sabes que han existido? Ahí está, pues, hijo, acá han vivido. Mira Machu Picchu, mira Ollantaytambo, mira Pisac, mira Sacsayhuamán. Ahí vas a mostrar. Por esa razón debemos de preservar nuestro patrimonio. Tercer argumento. Es nuestra herencia cultural común, contribuye a formar nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia a una comunidad, región o nación. Yo te pregunto, si no tendríamos Machu Picchu, no tendríamos Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuamán, que es nuestra herencia, ¿cómo nosotros vamos a tener identidad? ¿Te das cuenta? Es muy importante. Gracias a estos patrimonios culturales, nosotros nos sentimos incas, hijos de incas, nos sentimos una sangre guerrera, queridos estudiantes, y muy inteligentes, que hasta ahora la ciencia no ha logrado saber cómo es que han podido construir semejantes, tallar piedras y llevarlos a lo alto del cerro. ¿Mm? ¿Te das cuenta? De esa gente nosotros provenimos. Y así sucesivamente tenemos ahí el argumento 4, el argumento 5, 6, que tú tienes que leer, porque realmente, querido estudiante, tú puedes crear, aparte de esto, puedes dar otros argumentos, querido estudiante. Escucha, recuerda, asícito nomás, profesor, voy a decir, estito nomás voy a decir en un argumento. No, pues hijo, tienes que hablarme más, tienes que ponerme ejemplos, tienes que tratar de convencerme que efectivamente hay que cuidar. Por ejemplo, dice, ¿no? Puede ser afectado por desastres naturales como terremotos, inundaciones, lluvias. Si no protegemos, por ejemplo, Machu Picchu, nadie lo cuida. Cualquiera que entre, aunque sea que pinte, aunque sea que rompe las piedras, ¿qué va a pasar? Se va a malograrse, ¿no es cierto? Se va a destruir y ya no vamos a tener restos arqueológicos, ni turistas ya van a venir. ¿A qué os van a venir a ver turistas? ¿Piedras rotas? No, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera así, voy a convencer a las personas que debemos de preservar y conservar nuestro patrimonio cultural. Luego llegamos a la conclusión.
¿Qué nos dice la conclusión? Es la parte final en donde se resume todas las ideas importantes, lo que el ensayista quiso transmitir en su obra y que está escrito en el desarrollo. O sea, todas las ideas, las partes importantes del desarrollo de cada argumento, resumidito voy a decir. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, por todo lo expuesto, o por todo lo dicho, por todo lo mencionado, por todo lo explicado, queridos amigos, debemos de valorar y preservar nuestro patrimonio cultural porque es de vital importancia, ya que tiene un valor histórico donde podemos saber, conocer nuestro pasado, cómo vivieron, qué enfermedades hubo en el pasado. Asimismo, porque es una herencia, hace que nuestra identidad siga manteniéndose y nos identifiquemos como peruanos. Y así sucesivamente, querido estudiante, vas a hablar, cada todo lo que has hablado en el desarrollo vas a resumirlo, ¿no es cierto? Y eso es todo, querido estudiante, nada más. De esta manera llegamos a la parte final. Ahora es tarea tuya que termines de escribir tu ensayo sobre nuestro patrimonio cultural que nosotros en el Perú, el Cusco, tenemos bastante, querido estudiante. Y recuerda, ponle un título que sea atractivo y que invite a leer y que resuma la idea de tu tesis. Por ejemplo, puede decir, ¿no? Amigo, identifícate, ¿no? Identifícate con el Perú y cuida y preserva nuestro patrimonio. Puede ser un ejemplo. Eso te lo dejo a ti, a tu imaginación. Hasta una próxima. Hasta luego, querido estudiante.